You can go white magic or you can go black magic. White magic is kind of hypocritical, but if you want power, you go black magic. And so I said, okay, let's go black magic. I began to think of demons as my friends. So I began to invoke demons and ask them to enter my body. I would say, this is a sanctuary for you, please come in. Hoy hablaré del caso de un niño que mató a sus padres. Él mismo confesó que se lo había ordenado el diablo. Contaré su vida, todos los detalles y de cómo llegó a cometer estos crímenes, porque como veréis a continuación, no solo mató a sus padres. Si te gusta el terror, quédate conmigo dentro vídeo. Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Cabas TV. A lo largo de la historia han habido asesinatos que digamos que los asesinos creen estar poseídos por el demonio, ya sean por problemas mentales o simplemente por una obsesión por lo maligno. Como siempre digo, comencemos por el principio. Sean Sayers, el adolescente que mató a sus padres, nació en California el 18 de mayo de 1969. Como muchos asesinos, Sean no tuvo una infancia buena, sintió el abandono y el desprecio por parte de su madre, ya que su madre tuvo a Sean con tan solo 16 años. Esta se llamaba Vonda. Su padre, por otra parte, era un hombre alcohólico y abandonó a su familia cuando Sean tenía 4 años. Conforme pasó los años, su madre rehizo su vida con un camionero llamado Paul. Esta siempre la acompañaba en sus trayectos, dejando a Paul abandonado en casas de otros familiares. En contadas ocasiones, Sean también acompañó a sus padres, pero no era lo normal. Conforme iba creciendo, cada vez era más callado, introvertido, apenas se reía. Todo esto le estaba empezando a dejar huella. Sean confirmó que a la edad de 6 años empezó a escuchar poco a poco voces en su cabeza. Empezó a sufrir alucinaciones auditivas, en cierto modo debido a la soledad tan grande que sentía. Estas voces le insultaban y le criticaban, pero al mismo tiempo normalizó estas voces pensando que todo el mundo las escuchaba. Recordemos que solo tenía 6 años y además empezó a comportarse de manera muy extraña. Por ejemplo, colocaba trampas en su habitación para saber si alguien había entrado o no. Quizás tenía algo que esconder, quién sabe. Pasaba de la alegría a la tristeza en solo segundos. Durante el juicio de después de lo ocurrido, que lo contaré a continuación, Sean confesó que sus padres lo humillaban verbalmente y que además recibía numerosas palizas, algo más que le perjudicaría en su infancia. Él también, siendo tan pequeño, sabía utilizar armas, ya que sus padres siempre llevaban una consigo. En ocasiones también se iban de caza, y cuando Sean se negaba a disparar a algún animal, los padres le castigaban. Poco a poco daros cuenta cómo se va formando una personalidad bastante rara y de cómo está siendo una infancia bastante desastrosa, llena de soledad, de castigos innecesarios y de humillaciones. En este punto empieza a cambiar todo. A este chico le encantaba jugar a dragones y mazmorras y se obsesionó con la idea del bien y del mal, o mejor dicho, con Dios y el diablo. Sean, conforme fue creciendo, empezó a leer libros sobre el satanismo y empezó a interesarle cada vez más y más este asunto. Llegó al punto que cuando cumplió 15 años, Sean se metió en una secta satánica. Imaginaos la situación, ¿no? Era ya un experto satanista, practicaba todo tipo de rituales. Digamos que fue su consuelo y su motivación tras todo lo ocurrido. Se sentía arropado en cierto modo por el satanismo. Se reunían a menudo él y su grupo satanista para hacer sacrificios con muñecas, en descampados, en casas abandonadas, etc. Se cuenta que también empezó a extraerse sangre él mismo para luego guardarla en el frigorífico, y él mismo comentó que algunos días se la tomaba a la hora del recreo. Dijo que era como un placer para él, le gustaba sentir dolor en cierto modo. Ya vamos viendo la distorsión de la realidad que va cogiendo ese niño, ¿verdad? Ya prácticamente se está forjando la personalidad de un psicópata. Además de todo esto, también comenzó a consumir drogas. Esto aumentaría aún más su locura. Era adicto a la anfetamina. Durante las ceremonias consumía esta sustancia y en ocasiones, cuando caía rendido, soñaba con matar a sus padres. Este sueño se repetía cada vez con más frecuencia, llegando a obsesionarse con esto. Él seguía escuchando voces en su cabeza y en los rituales satánicos invitaba a los demonios a que se metieran en su cuerpo. Él mismo contó que escuchaba a los demonios cuando se metían dentro de él. No sentía compasión por nadie, solo sentía un
enorme vacío. Fueron palabras textuales de Sayer durante el juicio. Ahora sí que sí, vamos al primer crimen que cometió este chico. Aquí cumpliría uno de sus sueños cuando Sean tenía 16 años. Mató a un dependiente de un supermercado en septiembre de 1985. Acudió al lugar con una Magnum 357, acompañado de su amigo Richard, que también era satánico. Sean en el juicio comentó que el dependiente se negó a venderle cerveza y que por eso le disparó. Esto en cierto modo le causó tranquilidad, había saciado al monstruo que llevaba dentro. Se sentía feliz por lo que hizo. Incluso en una redacción escolar, Sean dejó por escrito que podía matar a quien quisiese. También dejó escrito lo siguiente: soy libre, puedo matar sin remordimientos, y he visto y experimentado horrores y placeres indescriptibles. Por supuesto, la tutora alertó inmediatamente a la madre de este chico, advirtiéndole sobre lo ocurrido. La madre intentó poner remedio escribiéndole una carta a su propio hijo, donde expresaba que ella le quería y que le ayudaría si pudiese entrar en su corazón. También puso: puedes contar conmigo hasta el día en que me muera. Fijaros también la falta de cariño de esta madre hacia su hijo, ¿verdad? Sean seguía teniendo sus sueños de matar a su madre y a su padrastro. Satán se lo estaba ordenando en cierto modo, hasta que un día se puso manos a la obra. En la medianoche del 4 de marzo, Sean tenía que llevar a cabo esta misión. Ya no podía resistirlo más. Lentamente se dirigió a la habitación de sus padres con una pistola Smith calibre 44, propiedad por supuesto de su padrastro. Sin que le temblaran las manos, disparó primero a su padrastro en la cabeza. Fue entonces cuando su madre abrió los ojos de repente. Sobresaltada, llevó la mano hacia Paul. Rápidamente sintió la sangre de su novio. Cuando miró a su derecha, se encontró la inquietante imagen. Sean había matado a Paul y su madre estaba viendo como su hijo le apuntaba con una pistola en la cabeza. La madre iba a ser la siguiente víctima. Esta intentó correr, pero tras un intento de escapar, Sean le disparó en la mejilla. La madre cayó inmediatamente al suelo. Una vez allí, le volvió a disparar, pero esta vez en la cabeza. Sean dijo en el tribunal que recordaba que a la madre le salía un reguero de sangre de la cabeza y que cuando lo vio empezó a reírse. La verdad que es bastante perturbador y macabro. Después de esto, Sean procedió a quitarse la ropa, a ducharse y simuló que habían entrado en su domicilio. Forzó las entradas de su casa, tiró los muebles al suelo y dejó todo desordenado. Luego se marchó a casa de su amigo satánico. Allí fue donde escondió el arma. Se quedó a dormir sin ningún tipo de remordimiento. A la mañana siguiente, Sean fingió un ataque de histeria cuando entró en la casa y vio los cadáveres que él mismo había matado. En la interrogación de los policías, por supuesto, había cosas que no terminaban de encajar, pero no había indicios de que él hubiese matado a su familia. Durante la conversación, los policías le hablaron de la redacción que hizo para el colegio, ya que lo encontraron y esto les extrañó bastante. Fue entonces cuando interrogaron al amigo de Sean y este confesó de que Sean había matado al dependiente de supermercado y también a sus padres. Lo contó todo con lujo de detalles. Quizás si no hubiese sido por el amigo de Sean, no se hubiese sabido la verdad. Fue entonces cuando el 6 de marzo de 1986, Sean fue detenido y acusado de 3 cargos de asesinatos. El 24 de septiembre de 1986 dio el comienzo el juicio contra Sean en el Palacio de Justicia del Condado de Oklahoma. Recordemos que Sean era menor de edad, pero sin embargo, tras el informe psicológico realizado, el juez decidió que fuese procesado como un adulto. Durante el juicio, sus amigos de confianza comentaron que Sean no expresó nunca ningún remordimiento. El psicólogo alegó que era un psicópata. Los abogados de Sean comentaron que este no había sido consciente de todo lo ocurrido y para ello argumentaron que había sido poseído por el mismo demonio y además que también era consumidor de metanfetamina. También alegaron que los asesinatos fueron parte de un ritual satánico. El tribunal condenó a Sean a la pena de muerte por 3 cargos y asesinatos de primer grado. El 14 de octubre de 1986, el parricida satánico fue conducido al pabellón de la muerte de la prisión de Oklahoma, a la espera de la sentencia. Esta noticia, por supuesto, dio la vuelta al mundo. Un psicópata con síntomas de esquizofrenia, que siempre decía lo mismo, que había sido poseído por el demonio. Las últimas palabras antes de morir fueron: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, cuando se levante por la mañana,
no se van a sentir diferentes. Su último día de vida, el 5 de febrero de 1999, el deseo por el mal era mayor que el deseo de superar todos los baches de su vida. ¿Qué pensáis? ¿Era justo condenar a un menor por estos asesinatos? Yo personalmente pienso que sí. A pesar de que era menor, pienso que tenía cierta madurez y que era consciente de todo lo que estaba realizando en cada momento. Dicho esto, si te gusta mi contenido, dale a like, suscríbete, puedes seguirme en Instagram y en TikTok, lo dejaré por aquí abajo, comenta qué te ha parecido y por cierto, antes de irme quería dar las gracias a los nuevos suscriptores. Me alegro de verdad que os guste mi contenido y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!